¿Por qué estalla socialmente un país? Hola, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros nuevamente en Letra 17. Soy Marco Bonilla, un placer saludarles. Motivado a los últimos acontecimientos que han ocurrido en algunos países de Latinoamérica, hoy quiero hablarles de el por qué estalla socialmente un país. Tomando en cuenta la situación sociopolítica y económica de un país, existen otros factores que de manera conjunta pueden producir una situación excepcional en donde la población de manera organizada y a veces desorganizada se levantan en contra de las medidas o en contra del sistema de gobierno en el cual se ríen. ¿Qué se necesita para que ocurra un estallido social? Fíjense, lo primero es el detonante de la situación, es decir, alguna medida económica o alguna medida política, alguna restricción o alguna otra acción promovida por el gobierno o alguna otra medida gubernamental, gobierna la mente, recuerden, podría desencadenar primero el estado de descontento individual, que ya de manera integrada podría estar creando una especie de histeria o de descontento colectivo. Otra de las cosas después de este detonante es el aparataje comunicacional. Los medios de comunicación ejercen una influencia muy importante en las decisiones que toma la población de manera conjunta, ya que por lo general todo lo que dice en la televisión lo tomamos como verídico. Entonces, los medios de comunicación tienen el poder de crear un estado de contento, de descontento en la población, más aunado a dándole toda la tribuna posible a todas estas medidas de que puedan detonar la situación. Ya después que todo esto está avanzado, se empiezan a organizar grupos de personas generando estos estados de protesta y manifestaciones, donde poco a poco se empiezan a crear estados alterados de manera colectiva o estados de histeria colectiva, en donde empezamos a ver la presencia de hechos violentos en sí. Muchas de estas actividades tienen financiamiento. Ustedes preguntarán de quién es el financiamiento. Bueno, al final les daré la idea. Y bueno, todo esto que sucede es para justificar después acciones posteriores. Es decir, que la misma entidad que detona la situación es la que se encarga de crear todo este tipo de mecanismos. ¿Con qué propósito se puede inducir a esta situación? Una de las cosas puede ser de económico, ya que al haber todo este mecanismo de histeria y destrucción de bienes públicos, generaría posteriormente la restauración de lo mismo, lo que llevaría a una licitación, a un pago de empresas que se dedicarían a restaurar los espacios que fueron dañados, así como también algunas medidas de carácter político y de carácter legal. De hecho, fíjense, si se ponen a analizar el juego de las palabras que tiene esto, ustedes ven la palabra protesta y si dividen la palabra protesta en dos, entonces tenemos pro, significa en favor de, y testa es la cabeza en italiano. Entonces, protesta es estar en pro de la testa. ¿Y quién es la cabeza? La cabeza es el que manda, es el que manda, es el gobierno. La cabeza es el ente que manda. Entonces, cuando ustedes hacen protesta, están haciendo una acción en pro de la testa. Pero bueno, podríamos decir que mejor, vamos a llamarlo manifestación, peor aún, otro juego de palabras. Si dividimos manifestación, mani significa mano, y festación viene de fiesta, sería fiesta de manos, un show.
O bueno, vamos a llamarlo estallido social. Bueno, estallido, si dividimos estallido, estar ido. Definitivamente ninguna de estas terminologías ayuda mucho al objetivo de lo que se cree que se hace. De hecho, muchas de las personas hacen estas protestas y ni siquiera saben por qué las hacen. Fíjense que en Latinoamérica hemos tenido infinidad de protestas en donde ustedes se ponen a analizar y los reclamos que hace la gente nunca son escuchados y a la final terminan muchas personas perdiendo la vida y las acciones se tornan muy violentas. Fíjense, bueno, en el caso de Venezuela han habido cualquier cantidad de actividades llamadas estallidos sociales o manifestaciones, en donde prácticamente el objetivo que se intenta tener no ha tenido éxito. Precisamente porque todas estas actividades son promovidas precisamente por los gobiernos para después justificar a otras acciones de carácter gubernamental. Fíjense que en el caso de Chile, el detonante de la situación, o sea, el primer factor fue el aumento de pasaje del metro. De hecho, fíjense que, bueno, llama la atención que eso se hizo, esas acciones empezaron un día 18. Para los adoradores del 6 más 6 más 6 igual 18. Y se fueron creando todos estos movimientos que a la final, si ustedes se ponen a ver, el detonante de la situación a la final, a la larga se cumplió. Después aparecieron otras medidas especiales que se supone van a ser en pro de la gente y no en pro de la testa. Recientemente en Colombia también hubieron eventos de histeria colectiva, en donde a la final mucha gente pierde la vida y los objetivos nunca se cumplen, porque es precisamente la testa quien promueve estas actividades. Actualmente en Cuba presentamos una situación en donde se está empezando a levantar la gente también en protesta a ciertos reclamos y ciertas incomodidades. Un país que ha tenido más de 60 años en opresión, pues es extraño ver cómo de pronto la gente de manera conjunta pareciera que hubiera despertado ante sus quejas. Pero fíjense que hay un detonante aquí que serían los apagones o las fallas eléctricas en el caso de Cuba. Y actualmente entonces contamos con la presencia de movimientos y manifestaciones y protestas en donde reclaman la libertad de su país. Pero aquí claramente podemos ver cómo esto sí es una verdadera protesta, porque definitivamente esta actividad es en pro de la testa. Entonces ustedes preguntan, ¿lo que está sucediendo en Cuba tendrá algún efecto positivo o alguna libertad de Cuba? Yo quisiera ser más optimista en ese sentido, pero después de haber visto tantas acciones colectivas, tanta histeria colectiva en tantos países, donde prácticamente el resultado de todo esto es estéril, donde solo se traducen pérdidas humanas y materiales considerables, tocará esperar a ver en Cuba cuál es el fin que justifican estos medios. ¿Cuál es la razón de por qué en Cuba está sucediendo esto? Que no es un estallido espontáneo de la gente, es promovido desde la testa. Bueno amigos, espero que les haya gustado. Si no se han suscrito al canal pueden suscribirse. Si les gustó pueden darle like, pueden compartirlo con sus amigos. Y recuerden que todo lo que yo digo aquí forma parte de un criterio personal y los análisis que puedo hacer de los acontecimientos que se han suscitado en el pasado. Y como siempre les digo, no me crean nada. Investiguen por su cuenta y piensen libre. Chao.